Quiero que me ayuden a orar para que Dios tome control de este mensaje, que las palabras que pueda yo hablar estén inspiradas por Dios y sea Dios hablándonos y que nuestras vidas sean transformadas. Así como somos, no ha sido suficiente. Es decir, Dios quiere hacer todavía más y nosotros nos quiere preparar para la guerra, para la batalla, para enfrentar lo que tenemos que enfrentar, para prepararnos para la eternidad. Es decir, Dios quiere seguir haciendo cosas en nosotros. Entonces, quiero pedirles, hermanos, que me ayuden a orar para que lo que Dios quiere hacer hoy en medio de nosotros se logre. Amén. Bendito Señor, Padre Santo, en el nombre de Jesús, estamos bien agradecidos con usted. Nos ha permitido llegar el día de hoy a su presencia. Estamos aquí como su iglesia, somos sus hijos, somos familia, bendito Señor, y queremos escucharle, bendito Dios. Queremos que usted esté transformando nuestras vidas, que nuestra naturaleza sea cambiada, bendito Dios, que ya no sea la carne lo que nos esté guiando, sino que sea su Espíritu Santo, que sea su palabra, que sea su verdad, que nuestras costumbres sean las que están escritas en su palabra, bendito Dios, que podamos entender que usted está ahí dispuesto a escucharnos, a guiarnos, a bendecirnos y que necesitamos nosotros rendirnos a usted en obediencia, en gratitud, en amor, bendito Dios, ayúdenos para ser transformados, para ser renovados, para ser restaurados, bendito Señor. Bendiga al Padre Santo a cada persona que estamos en este lugar. Ayúdenos, Señor, a escucharle en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Ayúdeme, hermano, abriendo su Biblia en el libro de Segunda de Samuel, en el capítulo 12, por favor, versículo 7. Segunda de Samuel 12, 7. Vamos a leer del 7 al 9. Dice la palabra de Dios. Entonces dijo Natán a David. Bueno, un poquito de contexto. Este Natán era el profeta que estaba en turno ahí sirviendo, y David acaba de pecar con Betsabé, ¿no? Leímos esa historia y entonces Dios va a poner a cuentas a David, a decirle a David qué fue lo que pasó por medio del profeta Natán, y entonces es cuando vamos a leer ahorita aquí. Entonces dice, y dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Es decir, le está mostrando las bendiciones que Dios había traído sobre la vida de David. Y dice, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno, además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habré añadido mucho más. Es decir, está diciendo Dios, y te di mi bendición, y te pude haber dado todavía más de mi bendición, porque Dios no se queda corto, porque a Dios, no es que a Dios no le alcance, es que Dios es dueño de todo. Entonces dice, y si eso hubiera sido poco, todavía tendría más para bendecirte a ti. Y luego el versículo 9, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías te heriste espada y tomaste por mujer a su mujer. Dice, y a él lo mataste con espada de los hijos de Amón. Lo que quiero resaltar aquí es cuando le dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Quiero, hermanos, que notemos que cada vez que nos atrevemos a pecar es menospreciar la palabra de Dios, es tenerla en poco, es escucharla y decir, sí, 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 ya sé, ajá. Es como cuando tú estás en el evangelismo y le dices, oye, te quiero invitar a escuchar la palabra. Sí, ajá, sí. Es más, a mí me ha pasado que me reciben el folleto, ¿no? Oye, te invito, y estoy en esa palabra cuando te invito y me lo reciben. A escuchar la palabra. No, muchas gracias. No, mejor das el otro porque yo lo voy a tomar o no sé qué, no sé si te haya pasado a ti. Están menospreciando, ¿no? Te invito, a ver, invítame. ¿A qué? A escuchar a Dios. No, entonces no. Te invito a otra cosa, entonces a lo mejor sí lo aceptó. Digo, nada más había escuchado te invito, entonces acepta el folleto. Pero cuando dice, no, pues si me vas a invitar a conocer a Dios, entonces ese folleto lo desprecio y entonces por eso te lo devuelvo. Así como muy ordenado, porque ha habido gente que cuando escucha eso, lo hace pedacitos o lo arruga ahí y así, ¿no? No sé si te haya pasado, pero también eso nos ha tocado. Pero lo que están haciendo es despreciar a Dios. Y tú y yo, cada vez que nos atrevemos a pecar,
Estamos exactamente en la misma condición. Dice, hiciste lo malo y despreciaste la palabra de Dios. Despreciar tiene que ver con no obedecer, con tener en poco, con bajarle el precio, con decir, esa palabra que tú dices que vale mucho, para mí no vale nada, ¿no? Llegas a un lugar y dices, ¿cuánto vale ese florero? No, no, pues vale 500 pesos. 500 pesos. Ese florero es de 200 pesos, ¿no? O de 100 pesos. O sea, tú lo estás menospreciando, lo estás depreciando, pues, ¿no? Y entonces, David cuando peca, y no solo David, sino cada vez que tú y yo nos atrevemos a pecar, hacemos exactamente lo mismo con la palabra de Dios. Lo peor que nos puede pasar es pecar. No hay cosa más grave que pecar, porque pecar nos aleja de Dios. El pecado fue lo que puso la división entre nosotros y Dios. El pecado es lo que no nos permite entrar a la presencia de Dios. El pecado es la causa por la cual nuestro Señor Jesucristo viene a morir en la cruz. O sea, pecar no es algo trivial. Se nos hace muy fácil mentir, muy fácil ser flojos, muy fácil desobedecer a Dios, muy fácil dudar de su palabra, muy fácil prometerle a Dios cosas y no cumplirlas, muy fácil decir voy a orar y no oro, muy fácil decirle a Dios, Dios, hago un trato contigo de que ahora sí voy a leer el libro del mes y nos da flojera, o no es importante porque tiene un lugar por debajo de otras cosas que sí no son importantes, o sea, despreciamos a Dios. Quiero que pongamos en el nivel adecuado el pecado. No es un pecadito y no es algo pequeño. Es algo en extremo grave, grave, muy grave. Y es que estamos acostumbrados a pecar y por la costumbre que tenemos de pecar, pensamos que pues no pasa nada o que pues todo el mundo lo hace. O en nuestra mente nos justificamos de alguna manera, pero no nos damos cuenta que es menospreciar a Dios. Pero yo creo que si tú y yo hoy hacemos un ejercicio de conciencia y de darle la dimensión correcta a lo que es el pecado, entonces nos va a ser más difícil pecar porque vamos a entender es que eso va a ser ofender a Dios. No es nada más pecar contra la persona o ser flojo y ya, o ser desobligado y ya, no, es que estás ofendiendo a Dios, estás menospreciando a Dios, le estás dando la espalda a Dios, le estamos dando la espalda a Dios. Entonces, necesitamos tú y yo tomar una decisión desde ya de darle el valor a la palabra de Dios, de lo más preciado, del tesoro más grande. Cuando nació Samuel, leímos el mes pasado que Ana oró por Samuel y nace Samuel, dice que escaseaba la palabra de Dios, pero que Samuel empieza a ver palabra de Dios nuevamente por medio de Samuel, pero porque Samuel, dice la escritura, no dejó caer a tierra ninguna de las palabras que Dios le dio a Samuel. Entonces yo quiero que hagamos un ejercicio ahorita y que recuerdes cuántas palabras Dios te ha dado a ti. ¿Y cuántas de esas palabras las mantienes vivas en tu corazón? Las mantienes vivas en tu forma de vivir, de decidir. ¿Cuántas de esas palabras te han transformado? Porque así como estamos no ha sido suficiente. Dios quiere transformarnos. Dios quiere que cambiemos nuestra naturaleza de pecado a una naturaleza de santidad, nuestra naturaleza de desobediente a una naturaleza de obediencia, nuestra naturaleza de dudar de Dios a una naturaleza de tener nuestra fe puesta en Cristo Jesús completamente. Ahorita nos decía el hermano Israel, ¿no? Vivir sin avaricia, a ver a cuántos les causó shock. No, hermano, es que eso que está diciendo, pues además que no funciona, o sí funciona, ha de ser para los que les sobra, o ha de ser para los que tienen un buen trabajo, porque ¿cómo voy a desprenderme? Pues si a mí me va a faltar, o sea, ¿en qué cabeza cabe? Bueno, esta es la palabra de Dios, lo que el hermano Isra compartió fue la palabra de Dios. Si tú dudas de ello, entonces caemos en el mismo pecado de David, de menospreciar la palabra de Dios. Y entonces tendríamos que venir delante de Dios y decirle, Señor, ayuda a mi fe. Porque escucho tu palabra,
pero tu palabra como que no le cae bien a mi corazón, como que no le cae bien a mi espíritu, como que digo, no, yo tengo otra forma, otra idea mejor de hacer las cosas. Estás menospreciando, estamos menospreciando la palabra de Dios. Cualquier cosa que leas en la Biblia y te caiga mal o nos caiga mal, es porque hay pecado en nosotros. Y entonces la respuesta no es sacar la palabra de Dios de nosotros, sino la respuesta es sacar al pecado y que la palabra de Dios nos llene, que el Espíritu Santo nos ilumine y nos guíe. O sea, no necesitamos más pecado, necesitamos más de Dios sobre nuestras vidas. No necesitamos menospreciar a Dios, sino santificarnos y creerle a nuestro Señor. Segunda de Samuel, un poquito adelante, en el capítulo, digo un poquito atrás, capítulo 11, en el versículo 17. Segunda de Samuel 11:17, es cuando está peleando Urías, el esposo de Betsabé, con el que la esposa que tomó David, que se la arrebató, pues, ¿no? Dice, versículo 17, y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David y murió también Urías Eteo. O sea, David no solo mandó matar a Urías, bueno, él mandó a matar a Urías, pero no solo pasó eso, sino dice ahí que y cayeron algunos del ejército de los siervos de David. O sea, David, para tratar de tapar su pecado, tratar de enmendar las cosas o tratar de salirse con la suya, cobra la vida de más de una sola persona. Entonces, cuando hay pecado en nuestra vida, lo que tenemos que hacer no es tapar el pecado, no es tratar de darle solución, no es tratar de mirar y decir, bueno, es que ahora lo voy a hacer de esta manera para que no se note y lo engaño y entonces yo me voy a quedar bien parado y nadie se va a dar cuenta. No, hermano, lo que hay que hacer con el pecado es venir delante de Dios y decirle, Señor, he pecado, aquí está mi vida, me arrepiento, tenga usted misericordia de mí y si de algo sigue sirviendo mi vida, pues aquí está. Perdóneme, perdóneme, Señor. Porque si tú tratas de tapar el pecado, lo que vas a hacer es pecar más. Y cada vez va a ser más grave el asunto. Ahora que leímos en Samuel, pues nos dimos cuenta que David iba en ascendencia, victoria tras victoria tras victoria, Dios lo ayudaba, hacían milagros y prodigios y todas las cosas salían bien hasta este punto. Y a partir de este punto empezó la vida de David para abajo, en declive. Y no es que fue la primera vez que pecó David, más bien fue la primera vez que alcanzamos a mirar que quiso tapar el pecado. Nuestra vida no tiene que ser de tapar pecado, tiene que ser de pedirle a Dios que nos perdone nuestro pecado y de ir para adelante con un corazón arrepentido, esperando en la misericordia de nuestro Señor. Tenemos que tomar una decisión de ir hacia adelante y de no prestarle ni el cachito más pequeñito de nuestro corazón al pecado, sacarlo. Estamos hablando de ser valientes y decididos, que avance el reino de Dios. El pecado es lo que impide el avance del reino de Dios en tu corazón y por consecuencia, pues alrededor tuyo. Y entonces tú dirás, pero es que ¿por qué no están funcionando o saliendo las cosas? Pues porque hay pecado, esa es la pura verdad. Los planes de Dios se cumplen, la palabra de Dios no falla, lo que falla es nuestra santidad, lo que falla es nuestra entrega a Dios. Lo que falla es que tanto creemos o menospreciamos la palabra de nuestro Señor. El pecado nos quita la comunión con nuestro Dios. Y es que Dios es digno de nuestra confianza porque en Él hemos experimentado cosas buenas, cosas maravillosas. Quiero leer en la Biblia cosas buenas que había experimentado David. Dice 2 de Samuel 18, en el versículo 7. Aquí ya está David
empezando a ser restaurado. Absalón se rebela en contra de David a causa de ese pecado que cometió con Betsabé. De todas formas, David pues se arrepiente y empieza a ser restaurado. Entonces, capítulo 18, versículo 7 dice, está peleando el ejército de David contra el ejército de Absalón, su hijo, y dice, y la batalla se extendió por todo el país y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Entonces, quédate con eso en tu mente y déjame, vamos a 2 de Samuel 5, antes de que sucediera ese pecado. 2 de Samuel 5:23. Y dice, ahí no, es que ya me pasé. Sí, sí, ahí voy, ahí voy. Dice, y consultando David a Jehová, él le respondió, no subas, sino rodéalos y vendrás a ellos de frente en las balsameras. Esto de balsameras es un tipo de árbol. Dice, y cuando oigas ruido como de marcha sobre las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir al campamento de los filisteos. A ver, imagínate esta escena. Está David allí, escuchando la estrategia, y dice, y cuando oigas que el ejército va avanzando en las copas de los árboles, o sea, a ver, ¿cómo es eso? ¿Cuál ejército está marchando en la copa de los árboles? El de Dios. O sea, Dios iba a pelear a favor de su reino, a favor de los planes en los cuales David se había alineado. O sea, iban saliendo las cosas muy bien porque David estaba alineado a la voluntad de Dios, no estaba menospreciando la palabra de Dios, sino estaba creyéndole a Dios. O sea, David pudo haber pensado, pero ¿cómo? ¿Cuál estrategia? Esa estrategia está muy rara. Y entonces Dios le dice a David, cuando oigas que el ejército ya va marchando en la copa de los árboles, ese es tu momento, cuando sales. Y la escritura anterior leíamos, y el bosque destruyó más que los que destruyó la espada. O sea, Dios tiene formas extrañas, fuera de nuestra lógica, fuera de lo que entendemos para lograr sus planes. Y entonces dice el hermano Irra, vive sin avaricia. Y entonces sale a la pelea cuando oigas el ejército en los árboles. Hermano, ¿cuál ejército en los árboles? En los árboles no hay ejércitos. ¿Cuál ruido de marcha allí? Hermano, ¿cómo vivir sin avaricia? Pues que no ves la economía, que no ves que no nos alcanza. Hermano, tú créele a Dios y avanza conforme a la estrategia que nuestro Señor nos ha dado. La estrategia es la santidad. La estrategia es creerle a nuestro Señor y avanzar creyéndole a Él. Si David, ¿qué hubiera pasado? Fíjate, quiero volver a leer este versículo que leímos ahorita. 23. Y consultando David a Jehová, él le respondió una estrategia. Entonces, seguramente hemos entrado en oración y le hemos dicho, Señor, esta es mi dificultad. Señor, ¿qué puedo hacer? Y entonces Dios te responde, ya sea por medio de en ese tiempo de oración o leyendo la Biblia o por medio de alguna predicación. Señor, ¿cuál es la respuesta? Y entonces Dios te da la respuesta. ¿Qué hubiera pasado con David si después de consultar a Dios no obedece? ¿Qué hubiera pasado ese día en la batalla? La pierde, sin problemas, la pierde. ¿Por qué? Pues porque no siguió la estrategia de Dios. Entonces quiero traer que tú traigas a memoria. ¿Qué has hecho con la palabra que Dios te ha dado? ¿Qué tanto valor tiene en tu ser, en tu corazón? ¿Qué tanto te has perfeccionado en la obediencia a nuestro Señor? Porque Dios te ha dado palabra. Señor, ¿cómo le hago? Ahí está la estrategia. Pues la menosprecio. Pues la batalla está perdida. No, la atesoro y sigo a mi Señor tal cual mi Dios me ha mostrado. Pues ahí está la victoria. Ahí está la victoria sobrenatural. No nos alcanza el cerebro ni el entendimiento para tener
todo amarrado y decir, pues es que lo que Dios va a hacer es esto y lo otro, y claro, esta es la consecuencia de aquello y lo otro. No podemos, somos muy pequeñitos conforme al pensamiento de nuestro Señor. ¿Qué nos corresponde? Creerle, creer a nuestro Señor. Esa es la forma correcta de hacer las cosas y de vivirlas. Aunque nunca hayas visto al ejército marchando sobre la copa de los árboles. Si Dios te da esa estrategia, síguela. Entiende que no tenemos por qué comprender, sino más bien obedecer la palabra de Dios. Si Dios nos revela y nos ilumina, gloria a Dios. Pero la suficiencia está en la obediencia, no en el entender. Somos obedientes y punto. Cuando estás corrigiendo a tu hijo, cuando tu hijo está en peligro, pues lo sacas de la bronca sin que le tengas que explicar a tu niño por qué eso es peligroso, ¿no? O sea, está ahí a punto de encender con fuego cerca de donde puede hacer una explosión. No le empiezas a explicar que el oxígeno, que las cosas flamables. No, le das un manotazo en su mano y sáquese para allá, niño latoso, no sé qué. Imagínate que te quieres explicarle el porqué de las cosas, ya se hizo la explosión allí. O sea, lo que necesita hacer el niño es obedecer y ya. Su vida se va a salvar obedeciendo, porque aunque lo entienda, si en su corazón hay necedad, de todas maneras lo va a hacer. Digo, no sé si hayas visto o conocido a algún médico que fuma, por ejemplo, ¿no? O sea, lo tiene más claro que tú y que yo, que fumar hace daño, ¿no? Pues es médico. O sea que no es suficiente con que lo tenga en su mente la claridad. De todas formas, él es con la atadura de ese vicio. Lo que necesita es creerle a Dios y que Dios rompa esa cadena. O sea, lo que te quiero decir es que no porque no entendemos la palabra de Dios, nos detenemos de obedecer. O sea, no es la forma. Simplemente escuchamos a Dios y obedecemos. Y si entendemos o no, no importa. El entender no es lo que nos va a librar. El obedecer es lo que nos va a librar. El obedecer es lo que nos va a alinear a la palabra de Dios, alinear a la voluntad de Dios, alinear a los planes de Dios. Obedecer, obedecer, no menospreciar la palabra de Dios. Quiero que leamos en Proverbios, en el capítulo 1, Proverbios 1, versículo 10, por favor. Dice, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, pues no los consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en el abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. O sea, en resumen, si te invitan a pecar, pues diles que no. Pero quiero que este último versículo que dice, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. ¿Qué es lo que está diciendo? Que las trampas que se ponen no se ven. Es vano si pones una trampa que se vea, ¿no? O sea, si tú quieres atrapar al ave, no la pones a la vista. Si quieres atrapar, ay, sí, aquí está la trampa. No, pues me voy por acá. Pues no, ya no funcionó tu trampa, ¿no? De vuelta, si está mal, si es pecado, es una trampa, hermano. Es una trampa. ¿Para qué vas a caer en la trampa? Es que no, es que no se ve. Es que no me va a pasar nada. Es que, ¿qué tiene de malo? Hermano,
entiendes que es pecado, ya no le des vuelta. Ahí hay una trampa. No es necesario que descubras en dónde está la trampa, cómo funciona la trampa. Simplemente entiende, es pecado, hay una trampa. No vayas para allá. Las trampas no se ponen a la vista. Las trampas se ponen escondido. No menosprecies la palabra de Dios y ya. Obedece a nuestro Señor. Proverbios 1, versículo 23. Dice, volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Volveos a mi reprensión, es decir, si el Señor ya nos habló, regresa a eso que Dios nos corrigió y di, a ver, Señor, necesito meditar sobre esta palabra porque no la estoy cumpliendo, porque me está saliendo mal, porque no me da el corazón, no me da el espíritu, no me da la flojera o no me da el trabajo. Pero si tú dices que así son las cosas, dice, vuelve a esa reprensión, Señor, explícame otra vez. No es que lo escuchas y ya se me pasó, o lo lees y como que se va de pasadita y ya. La intención de que hay un libro de lectura en el mes no es de que nos llenemos la cabeza de historias, ¿no? Ay, sí, David, cómo ganó batallas. Ay, sí, David y Betsabé. Ay, sí, Absalón. Ay, sí, el Joab. O sea, no es ni que nos sepamos las historias. La idea de leer la Biblia es que Dios nos hable. Y a veces 3 versículos son suficientes para que estés meditando un montón de tiempo. Y digas, a ver, Señor, explícame bien, porque lo leo y lo quiero recibir. A ver, aquí yo entiendo que aquí hay algo, pero no lo alcanzo a digerir. Vuelve a la reprensión. Fíjate cómo dice, volveos a mi reprensión y aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. O sea, hay una bendición sobre regresar a la palabra que Dios nos ha dado, al jalón de orejas que Dios ya nos dio. Decirle, Señor, por favor, corrígeme. Ya había quedado contigo de hacer esto. Tu palabra, yo la quise recibir y empecé a obedecer, pero veme otra vez dónde estoy. Quiero tomar una decisión completa y correcta de avanzar a favor de tu reino, pero miren dónde estoy. Y no te tienes que esperar a que vuelva a haber otro mensaje que te diga lo mismo, aunque luego Dios es misericordioso y nos está llamando la atención sobre el mismo punto un chorro de veces. Pero lo que necesitamos es volver a lo que Dios nos ha hablado, no menospreciar su palabra, sino volver a su palabra y darle una vuelta y darle otra vuelta y darle otra vuelta hasta que sea nuestra esa palabra y vivirla. Y vivir la palabra. No conocer la palabra y ya, sino vivirla. No dudar de Dios, sino creerle. Y si lo que tú quieres es entendimiento, pues ora por eso. Y si Dios en sus planes ve que funciona, pues ya será un plus. Lo que necesitamos es creerle a nuestro Señor, vivir su palabra de manera completa. Alguna vez escuché al pastor David que compartía y decía, lleva hasta las últimas consecuencias la palabra que Dios te dio, hasta las últimas consecuencias. O sea, no decir, por ejemplo, no, que Dios te haya dicho, ponte a orar. Entonces, bueno, pues ya, ¿no? Ya oré. 10 minutos. Ok, llévalo más. O sea, ¿cómo? Pues a 20, a 30. Bueno, ya oré 1 hora. Bueno, ahora ponte a orar, pero más tarde, en la tarde. Bueno, ahora ponte a orar en la noche. Bueno, ahora ponte a orar por la gente, ahora ponte a interceder, ahora ponte a decirle a Dios de qué sirve mi vida en tus planes, en tu reino, cómo puedo participar. Y entonces, si nada más llevamos una sola palabra que Dios de ponte a orar, hasta sus últimas consecuencias, estaríamos revolucionados en favor de lo que Dios quiere hacer en este mundo, en esta zona. ¿Sabes que Dios nos salvó para que la gente lo conozca a Él? Ese es nuestro propósito principal de conocer el Evangelio, de predicar el Evangelio, que otra gente lo conozca a nuestro Señor y se salve. Hasta las últimas consecuencias. Lo que pasó con este Samuelito de Erika,
estábamos pues ahí en la noche ya cenando y entonces la hermana Erika le habla a mi esposa, dice es que el Samuel le está doliendo su panza y ella estaba muy preocupada y pues nosotros no lo vimos, pero sí escuchamos que había una situación difícil allí. Y entonces, pues la respuesta es ponte a orar. Pero no es una oración, ah, sí, Señor, pues quítale el dolor de panza al Samuel, ya ves que está de chillón. O sea, no. Fue una oración en donde yo le dije, Señor, usted dijo que si orábamos por los enfermos, ellos iban a sanar. Y yo quiero, Señor, que esa promesa se pueda cumplir en este momento en la vida de Samuel. Y nos pusimos a orar no a ver si pasaba algo, sino más bien porque va a pasar algo allí en la vida de Samuel. Y oramos y fue un momento especial y sentimos la presencia de Dios. Y entonces, o sea, no oramos de pasadita, sino que la palabra de Dios fuera real allí en ese momento, porque necesitábamos que Dios obrara. Y entonces a mí me dio mucho gusto porque yo he estado orando con Dios le he estado diciendo, Señor, yo quiero que, es que un día el hermano Isra dijo, ¿y sabes de los dones del Espíritu Santo? ¿Has orado por ellos? ¿Le has pedido a Dios tener alguno de esos dones? Y entonces, pues sí me pegó porque, pues alguna vez, ¿no? Oré, ay, sí, Dios, me gustaría que mi vida funcionara de esta manera. Pero después de ese día que predicó el hermano Israel, yo dije, Señor, yo quiero que mi vida te sirva. Y yo quiero tener el don de sanidad. Y entonces he estado orando al respecto del don de sanidad. Entonces, cuando se presenta la situación, dije, Señor, ayúdame. Ayúdame y ayúdame. Y no es que yo haya hecho nada en absoluto, quien lo sanó fue Dios, eso lo tengo clarísimo, pero mi corazón estaba ahí entregado a que sucediera un milagro de parte de Dios en la vida de Samuel y que se le diera la victoria a Dios y que la fe de Samuel empezara a crecer y que él pudiera decir, conozco un Dios que quita los dolores de panza. Y entonces me preocupaba a mí que la fe de Samuel estuviera completa, viva, porque como adultos luego escuchamos la palabra y decimos, ah, pues sí, ¿no? Lo que decía hasta nuestra hermana Paula, ¿no? Pues sí, que Dios te bendiga. No, pues sí, que esto. Y como que dices, tantas veces he escuchado las palabras que te responden, que dices, pues sí, algún día Dios responderá, ¿no? Pero como chiquito, no nos podemos permitir que un corazón nuevo, un corazón chiquito, se llene de eso que nos tenemos que quitar, sino que Samuel tenga una fe firme y real y que él se mueva en esa seguridad de que Dios responde, porque ese es nuestro Señor, ese es Dios que sí responde y que sí nos habla. A lo mejor nuestro corazón está lleno de tontería y media y ya no alcanzamos a escuchar a Dios, pero ese corazón chiquito, no, entonces lloraba y le decía, Señor, cuida esa fe. Que Samuel vea tu poder, Señor, para que dé testimonio. Entonces, ¿le creemos a Dios o menospreciamos su palabra? Porque si le creemos, entonces vamos a ir a otro lado, revolucionados, viviendo la palabra de Dios de manera completa, completa, hermano, volviendo a la reprensión. El mensaje, te repito, del hermano Isra que dijo, ¿y has orado por los dones? Entonces yo constantemente vuelvo a esa reprensión, Señor, yo quiero los dones, porque quiero servirte, porque quiero que la gente conozca, porque no nada más quiero ir y decir palabras así en la calle, sino quiero que la gente pueda experimentar el poder del evangelio transformando las vidas de las personas. Y que no nada más digan, ay, pues los que gritan, ay, pues los que cantan en la calle alabanzas, ay, los que se reúnen X días. No, que digan, los que tienen algo raro que la gente les cambia. Los que van allí y dejan de tomar, o los que van allí y dejan su amargura, o los que van allí y sanan, o sea, los que van allí experimentan a Dios, pues. Yo quiero que la gente conozca a Dios de manera real. Y entonces tengo que llevar cada palabra que Dios me habla hasta las últimas consecuencias en mi vida y no menospreciar la palabra de Dios. Entonces te quiero invitar a que eso suceda en tu vida también, que tengas ese anhelo en tu corazón, que busques la llenura del Espíritu Santo y que te santifiques y que le digas, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi tiempo, aquí está lo que yo soy, quiero participar de tu reino.
Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Me comentaba el pastor, dice, dijo el pastor José Luis, dice, desde que Juan Bautista empezó a predicar hasta el día de hoy, ha pasado un chorro de tiempo, ¿no? Pero de la predicación de Juan Bautista escucharon otros y se convirtieron al Señor. Predicó nuestro Señor Jesucristo y otros se convirtieron. Los 12 apóstoles, después un chorro de gente, y cada uno como eslabón en una cadena ya muy larga, ¿no? Que ha llegado hasta nuestros días. Pero si llegó hasta nuestros días es porque aquellos se mantuvieron firmes en su fe y le creyeron a Dios. E hicieron milagros. Oraron por enfermos y sanaron ellos también. Y llevaron el evangelio y la gente se salvó. Y la gente quemó sus libros de brujería en alguna ocasión. Es decir, entendieron la verdad y se voltearon al evangelio. ¿Y tú y yo? ¿Qué clase de eslabón vamos a hacer en esa cadena? ¿Vamos a estar a la altura de los que nos preceden? ¿O se va a romper la cadena en nuestra generación?